Hola, Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Hoy quiero compartir un pasaje que está en San Juan 11 y voy a desarrollar los primeros 16 versículos. Te invito a seguirme en la lectura. Dice así: había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Juan en su evangelio sigue más o menos el mismo esquema. Primero pone a Jesús en una determinada situación a la cual Jesús realiza un planteo paradójico, es decir, va a tirar algunas frases contradictorias que van a generar un hueco de sentido y que van a invitar al lector a seguir leyendo para descubrir qué significan verdaderamente esas palabras. Luego de ese planteo paradójico, Jesús va a realizar un signo, una señal portentosa que va a asombrar a sus discípulos y a quienes rodean. Pero lo curioso es que lejos de despertar inmediatamente la fe de todos, se genera una discusión en torno de quién es Jesús y qué significan las palabras que Él está diciendo. Es en esta discusión donde también Jesús va a dar sus enseñanzas y va a revelar quién es Él. Sí, bueno, va a decir: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, ¿no? Pero lo curioso es que en esta señal, en esta última señal, la séptima, Juan invierte el orden y pone el milagro al final de todo. Es decir, primero nos plantea la situación, nos explica qué es lo que está pasando, luego Jesús hace su planteo paradójico, que es lo que acabamos de leer, y en vez de ir hacia la señal, que es la resurrección de Lázaro, va hacia la discusión acerca de quién es Jesús. ¿Por qué Juan hace esto? Bueno, para Juan, la resurrección de Lázaro va a ser la señal por excelencia. Aquella señal que va a mostrar y va a remitir a la resurrección de Cristo y ante la cual ya no queda más duda. Luego de la discusión, luego de la señal que va a realizar Jesús, luego de resucitar a Lázaro, no va a haber discusión, solamente va a haber decisión. O creo firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o lo rechazo totalmente, al punto, va ahí a presentar a los judíos tramando un plan para llevar a Jesús a la muerte. En la lectura también va a surtir el mismo efecto en nosotros. Al leer y al profundizar en el mensaje de Juan, en el Evangelio de Juan, especialmente en este pasaje, Él nos va a confrontar directamente con una cuestión de fe. ¿Qué creemos acerca de Jesús? Y no solo eso, ¿qué creemos acerca de Jesús vitalizando, fortaleciendo nuestra vida? No podemos quedarnos en una posición intermedia. Nos lleva siempre a una decisión. Nos plantea de tal manera la realidad de la fe que solo
nos deja dos caminos por delante: o decidir por Cristo y creer en Él, o rechazarlo totalmente y abandonar el camino. Vamos a ir viendo poco a poco las paradojas, y te invito a seguir viendo este video y poder descubrir en estas paradojas también un valor espiritual que sirva para permanecer y seguir creciendo en Él. El primer planteo paradójico que va a hacer Jesús ya se puede vislumbrar en el primer verso del capítulo 11. ¿Por qué? Porque si bien es la última de las señales, curiosamente también es la primera señal que menciona un nombre, que da un nombre: Lázaro de Betania. No olvidemos que en aquel entonces las personas se llamaban, o el nombre de las personas incluía el lugar de donde eran. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, Saulo de Tarso. Bueno, él era Lázaro de Betania. Ahora, es curioso porque el significado de esos dos nombres juntos ya forman una contradicción. Lázaro es el diminutivo de Eleazar, que significa Dios ayuda, y Betania significa casa de aflicción o casa del afligido. Entonces ya el nombre nos anticipa en código cuál va a ser el primer planteo. ¿Cómo es que aquel a quien Dios ayuda está viviendo en una casa de aflicción? ¿Lo ayuda a Dios o no lo ayuda a Dios? ¿Cómo es esto? Bueno, luego se va a hacer explícito y más concreto cuando le llega a Jesús el mensaje de las hermanas de Lázaro, que le dicen: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Ahora, esa palabra, a quien tú amas, es un amor de índole fraternal. O sea que Lázaro no solamente es aquel a quien Dios ayuda, sino que es amado por Jesús. Jesús tiene una relación fraternal muy unida, un afecto muy grande por Lázaro, y que eso lo va a seguir mostrando Juan a lo largo del capítulo 11 en varias oportunidades. Jesús y Lázaro tenían una comunión muy profunda, muy íntima. Ahora, ¿cómo es que aquel a quien Dios ayuda y aquel que se relaciona y mantiene una relación plena y dinámica con el Señor Jesucristo está pasando por un tiempo de aflicción, y no cualquier aflicción, porque esta enfermedad lo está llevando a la muerte a Lázaro? Por eso las hermanas lo mandan a llamar a Jesús. Ahora, Jesús dice: no, esta enfermedad no es para muerte. Luego vamos a leímos que Lázaro murió. Ahora, con estas palabras abre y genera a Jesús un hueco de sentido, donde tenemos que descubrir qué quiere decir con esto. Así, ¿cómo es que no es mortal? ¿Cómo que no es para muerte la enfermedad si Lázaro murió? Lo que Jesús quiere enseñar o quiere expresar en su planteo, que el sentido de la aflicción por la cual estaba atravesando Lázaro no era el fin último, no era la muerte, sino la gloria de Dios. Y no solo la gloria de Dios, sino la gloria de Jesús como Hijo de Dios. De modo que va a hacer otra cosa que va a hacer por primera vez: va a unir la gloria del Padre con la gloria del Hijo y las va a tratar como si fueran una sola. Si esto va a pasar también, por ejemplo, en Hechos 7:55 y en otros pasajes donde se plantea esto: la gloria de Dios es una gloria común entre el Padre y el Hijo, porque ambos son la misma deidad, solo que en dos personas diferentes. Ahora, este planteo de Jesús, esta paradoja de Jesús, este planteo que es contradictorio, nos interpela, nos llama la atención y nos hace replantear de qué pasa con nosotros. ¿Es válido para nosotros también? Porque no es que Lázaro pecó, no es que... una enfermedad. No hay una causa visible, simplemente él está enfermo. Ahora Jesús le aplica a esa enfermedad y al sufrimiento o a la aflicción de Lázaro un sentido mayor que el propio dolor que estaba atravesando Lázaro. La pregunta nos tenemos que hacer
¿qué sentido tiene nuestro dolor, el momento difícil que estamos atravesando? Porque puede haber entre nosotros, quienes nos escuchan, algunos creyentes que aman a Dios con todo el corazón, que tienen una relación profunda, íntima, viva con Dios, y aún así están pasando y están viviendo en una casa de aflicción, están atravesando un momento difícil con mucho dolor. Puede ser una enfermedad como la que estaba atravesando Lázaro, puede ser un problema o una dificultad familiar, un problema laboral, ¿sí? O la pérdida de algún ser querido. No sé el dolor por el cual alguien que nos esté escuchando, viendo, esté atravesando. Pero sí es cierto que para aquel creyente que tiene una comunión íntima con Dios y que es amado por Dios y ama a Dios, las palabras de Jesús siguen vigentes. Esa enfermedad, ese dolor no es para muerte, es para gloria de Dios. De modo que en nuestro dolor se manifiesta la realidad plena de Dios. Eso es lo que significa la gloria de Dios, la realidad plena de Dios, ¿no? De quién es Él manifestándose de manera visible, tangible en nuestras vidas. Ahora, de ahí surge un principio espiritual, ¿no? Que la realidad de nuestra aflicción es el espacio de revelación de la realidad de Cristo. En nuestra aflicción es que Dios muestra su sabiduría, como lo plantea Isaías 28. En nuestras tribulaciones se manifiesta la realidad del cuidado y del amor de Dios. En nuestras debilidades se manifiesta el poder de Dios, como dice Pablo. Sí, en esos momentos difíciles por los cuales estamos atravesando, generan un espacio de revelación, un espacio de manifestación. De modo que las personas que nos ven, que nos acompañan, que están alrededor nuestro, van a poder ver la realidad de Dios, no en nuestras fortalezas, no en nuestras victorias, sino en nuestra aflicción. Y ese es un desafío y un planteo de Cristo que nos lleva a tomar una decisión y abre por delante solo dos caminos, dos opciones. O yo creo realmente esto, creo que en mi aflicción se va a revelar la gloria de Dios, o me aferro a ese dolor y a la angustia que genera, y ese dolor se transforma por medio de esa angustia en un sufrimiento, en una agonía, y pierdo en el lapso de ese dolor y de esa aflicción, pierdo mi fe y me voy desgastando en mi relación con Dios. O me aferro aún más a Cristo y me dejo guiar por Él y confío plenamente que Él tiene todas las cosas bajo su poder y en sus manos. Hay una decisión por delante para todos aquellos que están atravesando un tiempo de dificultad. Es una cuestión de fe. ¿Creemos o no? La segunda paradoja es un poco más difícil de asimilar, por cuanto plantea algo allí en el versículo 6 que nos deja perplejos, porque cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó deliberadamente 2 días más esperando que Lázaro muriera. Eso impacta a quien lee y a quien profundiza en el texto. Dice, ¿pero cómo? Jesús no amaba a Lázaro, no tenía la posibilidad de sanarlo, de interrumpir y de frenar esa enfermedad para que Lázaro no muriera. De hecho, este va a ser el planteo de Marta cuando lo ve a Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿Se trataba de que Jesús estaba esperando que Lázaro muriera para hacer un milagro más grosso? Es decir, en vez de hacer una sanidad, Jesús quería hacer una resurrección, entonces esperó a que el pobre Lázaro muriera. ¿Era eso? No, porque Jesús hubiese ido, a un cementerio y hubiese resucitado a alguien más. No, la cuestión no está en el hecho de la muerte, sino en el tiempo que hay entre la enfermedad y la muerte.
Es decir, ese tiempo, ese espacio en el que dura la aflicción, ese es un momento, un tiempo de incubación en el que Dios está obrando alrededor nuestro, alrededor de esa comunidad de discípulos, y los está preparando para algo mayor. No es lo más grande no es simplemente la resurrección de Lázaro como hecho en sí separado, así sin más, sino todo el proceso que vivieron las hermanas de Lázaro y la comunidad que acompañaba a Lázaro en ese tiempo de aflicción, que va a cobrar sentido cuando Jesús llega y hace el milagro, ahora, o da la señal de la resurrección. ¿Por qué? Porque ese tiempo que dura la aflicción y el tiempo que dura también nuestra aflicción, en ese tiempo Dios obra. Y hay dos momentos importantes que tenemos que destacar en este tiempo de incubación. El primero es el tiempo de paciencia, es decir, el tiempo en el cual transcurre y se soporta la aflicción hasta que llega a su fin. Ese tiempo de paciencia, como bien lo va a mencionar y lo va a plantear Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 9, y que lo va a hacer extensivo a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, es un tiempo en el que Dios espera pacientemente y sufre junto con su pueblo ese tiempo de espera para dar oportunidad y abrir puertas para que otras personas lleguen al conocimiento de Jesucristo, para que puedan adquirir la fe. No es tardanza, dice Pedro, sino paciencia, y una paciencia que se entiende en el orden de la misericordia, una paciencia que Dios tiene y que soporta junto a su pueblo en su transitar, esperando que todos lleguen a la fe, que la mayor cantidad de personas llegue a la fe. Ahora, esta paciencia, este tiempo de paciencia, este momento de paciencia del tiempo de incubación, no es el único. Hay un momento de intervención, porque en determinado momento Jesús no es que simplemente se queda y después en algún momento paso y lo resucito a Lázaro. No, hay un tiempo justo en el que Jesús va a intervenir. Ese tiempo justo está marcado allí en el verso 7, que le dice a los discípulos, y esto es muy interesante, porque les dice, vayamos a Judea. Y uno viene leyendo y dice, bueno, no, uno esperaría que Jesús dijera, no sé, vayamos a Betania, no volvamos a Judea. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque Jesús sabía muy bien que la decisión que estaba tomando por Lázaro era una decisión que lo condenaba. Volvamos a Judea y no a Betania significa peligro de muerte para Jesús. Implica su cruz, un camino de entrega. Por eso, para los discípulos, la marcha hacia Judea no es una marcha hacia Lázaro, hacia la comunidad de discípulos, hacia Betania, sino hacia la muerte. Por eso quisieron impedírselo. Dijeron, Señor, pero escúchame, hace un tiempo, hace poco estuviste ahí, te quisieron apedrear y ahora quieres volver. Entonces Jesús ahí hace como una especie de paréntesis y deja una parábola, como un proverbio del orden universal que trata del caminar de una persona. Si eso lo podemos entender todos, algo muy sencillo. Si una persona camina de día, mientras dura el día y mientras hay luz, no tropieza, porque ve el camino. Ahora, cuando una persona camina de noche sin luz, tropieza. ¿Qué está diciendo Jesús? Que él tenía muy en claro, no solo lo que iba a pasar, sino tenía muy claro su decisión y su lugar, y su disposición de ir a Lázaro, y de encarar la muerte, no solamente la muerte de Lázaro, sino la suya propia. En este pasaje, en este giro, en esta paradoja, que genera de pronto un gran hueco de sentido que nos deja perplejo. Es también una gran enseñanza, un principio espiritual para el creyente. El tiempo de nuestra aflicción es un tiempo de incubación en el que Dios obra para atraer más creyentes hacia sí. El tiempo de mi aflicción, de mi dolor, lo que dura, no la clase de aflicción que yo estoy sufriendo o me está doliendo, sino el tiempo que dura. Es un tiempo en el que Dios está incubando la fe de otras personas.
y que en el momento en que Él intervenga, va a haber un milagro de tal magnitud que va a habilitar la fe a muchos para que se acerquen a los pies de Cristo. Y también tenemos estos dos momentos en nuestro tiempo de incubación. Un tiempo de paciencia en el cual soportamos, ¿no?, las tribulaciones y el dolor, como bien se plantea a lo largo del Nuevo Testamento, en especial en Romanos 5, del 1 al 5, de que soportamos con paciencia las tribulaciones que tenemos por delante. Ahora, este tiempo de paciencia no es el único, sino que también tenemos el ejemplo de Jesús, de no ser solo, bueno, me la aguanto, no es eso, sino de encarar este tiempo de incubación con plena conciencia y claridad de lo que Dios está haciendo. Porque si bien hay un tiempo de paciencia, hay un tiempo de intervención. No soy un agente pasivo de lo que Dios está haciendo por otra parte. En mi aflicción soy un agente activo y participante de la obra de Dios. Y en eso tengo que tener claridad y tenemos que tener claridad. Y cada uno de los creyentes que está atravesando por una situación difícil, por un momento de angustia, por un momento de dolor, tiene que tener en claro no solo la paciencia para poder sobrellevar ese dolor hasta el momento en que el Señor intervenga, sino su posición activa de que, como dice Pablo, por ejemplo, en Gálatas 4:13, a causa de esta enfermedad les prediqué el Evangelio, le dice a los Gálatas, de entender que estamos obrando de manera activa e influyendo en la fe de otros, en el tiempo en el que enfrentamos nuestra propia tribulación, nuestra propia aflicción y dolor. Ahora, frente a esto, no hay discusión tampoco, no hay otros planteos, o lo creo o no. O entiendo el tiempo que estoy atravesando de dificultad como un tiempo de incubación, o me resigno y entro en la desesperanza. La cuestión está en creer o no. La tercer paradoja está ahí expresada en los versos 14 y 15. Dice así: entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Cuando uno lee estas palabras de Jesús, necesariamente tiene que frenar la lectura y tiene que ponerse a pensar y reflexionar, porque son contradictorias y provocan un hueco de sentido que no nos deja avanzar sin pensar y conectar todo lo que hemos leído anteriormente. Ahora, ¿de qué se está alegrando Jesús? ¿De que Lázaro haya muerto? No, en absoluto. Se está alegrando de la decisión que tomó de no irlo a ver, de no irlo a visitar mientras estaba enfermo, y de dejar que esa enfermedad recorriera su curso natural y llevar a Lázaro a la muerte. Ahora, entonces Jesús se está alegrando por el sufrimiento de Lázaro en ese tiempo que no, tampoco. De lo que se está alegrando Jesús es de que a través de esa situación por la que atravesó Lázaro, sus discípulos podían llegar a un nivel de fe mucho mayor del que ya tenían. Jesús se está alegrando de que sus discípulos podían llegar a creer de otra manera en Él, y de que la situación en la que estaba que se había generado en ese tiempo era capaz de eclosionar la fe de los discípulos. Eclosionar significa cuando la vida irrumpe, cuando la vida, la vitalidad surge y se manifiesta. Ahora, lo que va a pasar es justamente eso. Jesús, frente a la situación de la muerte de Lázaro, iba a generar en todos sus discípulos, en la comunidad de discípulos que estaba en Betania, una fe totalmente viva, nueva. Esta eclosión de la fe tiene dos características que son muy importantes y que caben aclarar. En primer lugar, la eclosión no surge por una fuerza vital interna de los discípulos, sino que
la eclosión surge por una fuerza externa, una fuerza que proviene de la palabra de Jesucristo. La fe va a eclosionar en el momento en que Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, levántate y sal fuera. En ese instante en que Jesús habla, ahí irrumpe la fe viva en el corazón de todos los creyentes. La acción de despertar no es sanante, no es reparadora, no emparcha, sino que la eclosión de la fe, esa fe viva, es revitalizadora, es de naturaleza resurrectiva, es una fe que se basa en la certeza de una esperanza viva que está totalmente apoyada en el hecho de la resurrección, como bien lo dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, verso 3. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la eclosión de la fe no sucede en el resucitado. Eso también. Acá Lázaro, en todo el relato, no pronuncia ni una sola palabra, no tiene nada que decir, sino que la obra que Jesús hace la está haciendo en sus discípulos. De hecho, el personaje central de este relato no es Lázaro, sino Marta, quien es la que lleva la discusión con Jesús y se presenta como un arquetipo de todos los creyentes. Marta es la que cuestiona, Marta es la que cree a un nivel intelectual. Yo sé que va a haber resurrección de los muertos al fin. No. Jesús le va a decir: yo soy la resurrección y yo soy la vida. De modo que la eclosión de la fe sucede no en la persona que atravesó el momento doloroso, que sin lugar a dudas creció y fue renovado, sino que la eclosión de la fe sucede en otros, en aquellos que les rodean. La fe va a irrumpir viva y totalmente renovadora en quienes acompañan al discípulo que atravesó y encaró su tiempo de aflicción con plena conciencia de que Dios está obrando a su alrededor. Esto nos lleva al principio espiritual y a entender que el fin de nuestra aflicción es la eclosión de la fe en otros. Nos lleva a pararnos frente a nuestra aflicción de una manera totalmente esperanzadora, con una esperanza absolutamente viva, capaz de esperar el milagro de la resurrección no solamente en mí, que yo estoy pasando por esta situación difícil, sino que en un poder que es capaz de renacer a otros, de renacer a quienes tenemos a nuestro lado, con quienes compartimos nuestra vida y nuestros entornos, a una fe totalmente distinta, nueva. Es un gran desafío, porque no se trata de nosotros, sino de que Dios nos instrumente para amar y alcanzar a quienes nos rodean y a través de ellos a todos.